¿Qué tal, estimados alumnos? Espero tengan un buen día y sobre todo estén tomando las precauciones necesarias para juntos poder afrontar la situación por la que viene atravesando nuestro planeta, nuestro querido espacio geográfico. En esta oportunidad hablaremos de la geografía matemática, haciéndoles hincapié que la presente clase está dirigida para estudiantes del primer año de secundaria. Cuando nosotros hablamos de geografía matemática, estamos hablando de una ciencia que se complementa de la geodesia y de la cartografía. La geodesia literalmente expresa división de la Tierra. Sin embargo, diversos autores establecen una diferencia entre la geodesia teórica y la geodesia práctica, indicando que la primera estudia la forma y dimensiones de la Tierra. En cambio, la segunda establece los procedimientos para la medida de porciones terrestres. La geodesia es una ciencia que tiene por objeto determinar la forma y el tamaño de la Tierra, así como elaborar el conjunto de divisiones imaginarias de la Tierra con la finalidad de localizar cualquier punto o lugar en el planeta. El padre de la geodesia es Eratóstenes. ¿Por qué se le conoce como el padre de la geodesia? Porque fue aquella persona que calculó el tamaño de la circunferencia terrestre. ¿Cómo lo hizo? Eratóstenes observó y midió el ángulo solar que formaban los rayos solares perpendiculares a lo profundo de un pozo de agua en Siena y Alejandría, y como ambas ciudades estaban separadas por 770 kilómetros, obtuvo 7,2 grados como valor angular, lo que representa a la circunferencia terrestre con una medida de 38.500 kilómetros. Pero hoy en día sabemos que la medida de la circunferencia terrestre es de 40.076 kilómetros. Dentro de la geodesia nosotros encontramos líneas imaginarias y círculos imaginarios. Dentro de las líneas imaginarias hablaremos del eje terrestre y de los radios. Primero, el eje terrestre. ¿Qué pasa con el eje terrestre? Es aquella línea también llamada, en este caso, como línea de los polos, porque une el polo geográfico norte y el polo geográfico sur. Además, es considerada como la línea geodésica más importante porque permite el movimiento de rotación de la Tierra. Dentro de las características del eje terrestre, nosotros encontramos que presenta dos inclinaciones. La primera inclinación es respecto al plano de la vertical, de 23 grados con 27 minutos. Y la segunda inclinación respecto al plano de la eclíptica, de 66 grados con 33 minutos. Además, el eje terrestre presenta un diámetro de 12.713 kilómetros. Por el extremo norte señala la estrella polar, o también conocida como estrella circumpolar, y por el extremo sur señala la constelación Cruz del Sur. En el presente gráfico nosotros podemos apreciar la ubicación del eje terrestre, que se encuentra trazada en una línea roja, la ubicación del plano de la vertical, la línea morada, y la ubicación del plano de la eclíptica en la línea verde. Ahora veamos los radios. Los radios son aquellas líneas que unen un punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro de la Tierra, y su tamaño disminuye del ecuador terrestre a los polos geográficos. ¿Por qué disminuye? Porque la Tierra tiene una forma específica. Estamos hablando de que la Tierra tiene una forma geoide. ¿Qué quiere decir geoide? Que la Tierra es achatada por los polos y ensanchada por el ecuador terrestre. Las características de los radios son las siguientes. Encontramos un radio de mayor longitud. Estamos hablando del radio ecuatorial con una medida de 6.378 kilómetros y un radio polar con una medida de 6.356 kilómetros. Además, entre estos dos radios encontramos un radio medio con una medida de 6.367 kilómetros. Y por último, hablamos del achatamiento polar, que se origina como resta del radio ecuatorial con el radio polar.
obteniendo como resultado 22 kilómetros. En las presentes imágenes encontramos la ubicación de los radios. En la parte izquierda nos damos cuenta de que en la superficie terrestre podemos trazar varios radios infinitos, y en la imagen derecha podemos ubicar la ubicación de los radios: el radio polar, el radio ecuatorial y el radio medio. Ahora hablemos de los círculos imaginarios. Cuando hablamos de los círculos imaginarios, tenemos que tener en consideración de que existen círculos imaginarios mayores y círculos imaginarios menores. Dentro de los círculos imaginarios mayores encontramos el ecuador terrestre, el meridiano de Greenwich y el meridiano de 180, que son los meridianos principales. Y por otra parte encontramos los círculos imaginarios menores. Nos referimos a los paralelos, los meridianos, los trópicos y los círculos polares. Hablemos primero del ecuador terrestre, también llamado línea equinoccial o paralelo base, ya que es el círculo máximo que divide la Tierra en dos hemisferios iguales. Por una parte el hemisferio norte y por otra parte el hemisferio sur. Además, el ecuador terrestre es conocido como el paralelo de mayor diámetro y también es conocido como línea ecuatorial. Sus características: primero, la circunferencia ecuatorial es de 40.076 kilómetros. El ecuador terrestre es equidistante a los polos y se encuentra de manera perpendicular al eje terrestre. Presenta un diámetro de 12.756 kilómetros y se toma como referencia para establecer los valores de latitud. Aquí en las imágenes podemos apreciar la ubicación del ecuador terrestre en la parte central de la superficie. En la parte norte encontramos una latitud positiva y en la parte sur encontramos una latitud negativa. Ahora, los meridianos son semicírculos que recorren verticalmente el planeta, pudiendo trazarse muchos de ellos. Hay que tomar en cuenta que entre dos meridianos existe un ángulo de 15 grados, lo que se conoce como uso horario, el cual rige una hora para todos los países comprendidos entre esta franja. Los meridianos se unen todos ellos en los polos geográficos, conservando el mismo tamaño. Al encontrarse con los paralelos, forman ángulos rectos de 90 grados. Son arcos de 180 grados y cada meridiano fija un valor de longitud. Primero, hablemos del meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano base, el cual fue establecido en 1884 y pasa por la ciudad de Greenwich, ubicada en Londres, Inglaterra, donde se establece la división de la Tierra en dos hemisferios. Cuando se une con su antimeridiano, nos referimos al meridiano de 180 grados. El meridiano base indica el mediodía real del planeta. Se toma como base para el cálculo de la hora en los diferentes lugares. Asimismo, el meridiano base recorre los países de Inglaterra, Francia, España, Argelia, Malí, Burkina Faso y Ghana. Los hemisferios que se originan cuando este meridiano de Greenwich se une con el meridiano de 180 son el hemisferio este y el hemisferio oeste. Aquí podemos apreciar la ubicación del meridiano de Greenwich en la superficie terrestre. Hay que tener en cuenta de que el hemisferio oeste también recibe otro nombre, también llamado hemisferio occidente o poniente, y el hemisferio este también llamado oriente o levante. Esto se origina debido a la ubicación del Sol, pues hay que tener en cuenta de que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Ahora veamos lo que es el meridiano de 180 grados. El meridiano es una frontera convencional establecida por resolución de la Conferencia Meridiana Internacional en 1884, conocido también como antimeridiano de Greenwich. ¿Cuáles son sus características? El meridiano de 180 grados
recorre el Océano Pacífico, atraviesa el Estrecho de Bering, también es conocido como línea internacional del tiempo. Y si nos ubicamos en el meridiano de 180 grados y se cruza en dirección de oeste a este, nos damos cuenta de que vamos a ganar un día. Pero si se cruza en dirección de este a oeste, vamos a perder un día. Además, el meridiano de 180 grados presenta curvaturas para no recorrer ninguna isla o área terrestre. Aquí podemos apreciar las curvaturas que presenta el meridiano de 180 grados. En la parte izquierda encontramos la línea hasta 1995 y en la parte derecha el meridiano de 180 grados después de 1995. Ahora veamos los paralelos, que son círculos menores que están ubicados paralelamente respecto al ecuador terrestre, siendo su trazo transversal u horizontal. Los paralelos determinan la latitud, es decir, a mayor latitud, menor tamaño tendrá el paralelo, y a menor latitud, mayor tamaño tendrá el paralelo. Es por eso de que el ecuador terrestre se conoce como el paralelo de mayor diámetro, debido a que se encuentra en la parte central de la Tierra, dividiéndola en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como ya hemos dicho, el paralelo disminuye del tamaño del ecuador terrestre a los polos geográficos. Son equidistantes a los polos, forman ángulos rectos con los meridianos. Estos ángulos son de 90 grados. Cada paralelo fija un valor de latitud y se pueden trazar infinitos paralelos. Aquí vemos los trópicos. Los trópicos se encuentran ubicados a 23 grados al norte y sur del ecuador terrestre, los cuales son conocidos como trópico de Cáncer en el hemisferio norte y trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Los trópicos determinan los alzamientos y bajadas del Sol respecto al ecuador terrestre, porque reciben los rayos solares perpendicularmente una vez al año cada uno. Estamos hablando de los solsticios, tanto el solsticio de verano como el solsticio de invierno. Los trópicos establecen límites entre las zonas tórridas y templadas. La distancia respecto a los polos es de 66 grados con 33 minutos. Ahora veamos los círculos polares, que son aquellos círculos que se encuentran a 66 grados con 33 minutos respecto al ecuador terrestre, tanto al norte como al sur. Su distancia respecto a los polos es de 23 grados con 27 minutos. En los círculos polares se produce el día artificial, pues los rayos solares caen ininterrumpidamente por 24 horas continuas. Estamos hablando de lo que se conoce como sol de medianoche. En el hemisferio norte se ubica el círculo polar ártico y en el hemisferio sur el círculo polar antártico. En la presente imagen podemos apreciar la ubicación de los trópicos y los círculos polares. La zona que se encuentra en la parte central es una zona cálida, una zona tórrida, una zona tropical, una zona caliente. Luego tenemos las zonas templadas que se encuentran entre los trópicos y círculos polares. Esas zonas templadas se caracterizan porque no se logra diferenciar con exactitud el invierno y el verano. Y por último, en los extremos encontramos las zonas frías, porque es aquí donde se ubican los polos. Ahora podemos ver la ubicación de los paralelos, que son aquellas líneas horizontales trazadas de color blanco, y los meridianos, que son aquellas líneas verticales también trazadas de color blanco. Hay que tomar en cuenta de que la palabra Ecuador proviene de la voz latina aequare. Además, hemisferio significa mitad de una esfera. El hemisferio norte, así como el hemisferio sur, reciben otros nombres,
el hemisferio norte es también llamado demótico, ártico, boreal, continental y septentrional. Ahora, el hemisferio sur también es llamado como marítimo, antártico, meridional o austral. El recorrido de los principales círculos imaginarios se basa en cuanto a los continentes que estos van a atravesar. El círculo polar ártico atraviesa América del Norte, Europa y Asia. El trópico de Cáncer recorre América del Norte, África y Asia. El ecuador terrestre recorre América del Sur, África y Asia insular. El trópico de Capricornio, América del Sur, África y Oceanía. El círculo polar antártico recorre la Antártida y el meridiano base, también llamado como meridiano de Greenwich, recorre Europa, África y la Antártida. Cuando hablamos de geodesia, tenemos que estar hablando de lo que son las redes de coordenadas geográficas. Se denominan así a los ángulos formados por los meridianos y paralelos. Estas redes de coordenadas geográficas permiten ubicar la posición exacta de un punto en la superficie terrestre. Además, hay que tener en consideración que el sistema de coordenadas geográficas fue establecido por Hiparco de Nicea, aquel personaje que se le conoce como el padre de la geografía matemática. Como coordenadas geográficas encontramos a la latitud. La latitud es la distancia angular de un punto respecto al ecuador terrestre. Las direcciones que puede asumir son norte y sur. La distancia angular se expresa en grados, minutos y segundos. La latitud mínima es 0 grados y se ubica en el ecuador terrestre, y la latitud máxima es 90 grados y se ubica en los polos geográficos. Hay que recordar que si estamos en la parte norte encontraremos una latitud positiva, pero si nos ubicamos en la parte sur encontramos una latitud negativa. Ahora la longitud. La longitud es la distancia angular de un punto respecto al meridiano base. Las direcciones que puede asumir son este y oeste. La distancia angular se expresa en grados, minutos y segundos. La longitud mínima es 0 grados y la longitud máxima es 180 grados. La altitud. La altitud es la distancia vertical tomando como referencia el nivel del mar. Puede ser positiva si se encuentra sobre el nivel del mar, o puede ser una altitud negativa si se encuentra bajo el nivel del mar. La altitud es conocida como coordenada plana. Ahora veamos las posiciones geográficas. Primero encontramos a los periecos, que etimológicamente significa alrededor de la casa, la cual proviene de dos términos: peri, que significa alrededor, y oikos, que significa casa. Son puntos ubicados en el mismo paralelo, pero a extremo del mismo. ¿Cuáles son sus características de estos periecos? Que tienen igual latitud, igual zona térmica, igual estación, igual clima y diferente hora. Ahora veamos los antecos. Son puntos que ocupan el mismo meridiano, siendo la latitud norte positiva y la latitud sur negativa. ¿Qué tienen en común? Que presentan estaciones opuestas, tienen la misma hora, son de diferente estación, tienen la misma longitud y se encuentran en diferente hemisferio, uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Las antípodas. Las antípodas etimológicamente significa contrario a mis pies, debido a que los puntos estaban ubicados a extremos de un diámetro terrestre. Estas antípodas se caracterizan porque tienen días y noches de igual duración. Además, la longitud es 180 grados. 12 horas de diferencia. Las latitudes son equivalentes. Es decir, si la antípoda de un lugar se obtiene restando a 180 grados,
el valor de la longitud inicial. Por ejemplo, ¿cuál sería la antípoda de 130 grados al oeste? Pues tendríamos que restar 180 grados menos 130 grados, teniendo como resultado 50 grados. Pero hay que tener en cuenta de que como se encuentran en diferente hemisferio, en este caso, si al comienzo era un hemisferio occidental, ahora hablaremos de un hemisferio oriental, es decir, del hemisferio este. Muy bien, muchachos, hasta aquí la clase. Ahora pasemos a hablar de la tarea. Como ustedes se habrán dado cuenta, las tareas de primer año de secundaria están siendo subidas a la página de Educay, ¿verdad? Ahí estamos copiando el link los docentes y también estamos adjuntando la tarea. No te preocupes si tú no tienes por el momento alcance, en este caso, al internet, ¿sí? Y no puedes estar entrando de manera continua a la página. Lo que tú puedes hacer es bajar la tarea y en este caso resolverla en tu cuaderno, tomarle una foto y esas fotos mandarlas mediante la página al correo del docente. Mi correo se encuentra aquí, ¿sí? mbenitez@colegioseltriunfo.edu.p. Muy bien. Ahora, también hay que tener en consideración de que cada docente tiene un horario de atención. En este caso, yo lo voy a atender de 10 de la mañana a 12 del mediodía, solo los días miércoles. Pero hay que tener en cuenta de que si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, no dudes en consultarme mediante el correo. Yo estaré atento. Pero eso sí, respetando un horario prudente, muchachos. Cualquier duda, inquietud, no dudes en consultarme, que yo estaré para atenderlos. ¿Sí? Espero tengas un bonito día. Cuídate. Nos vemos.